Título: El chico que nunca tuvo control. Autora: Erika Casas. Narran: Andrés, Lady e Isis. Prefacio. Mi padre dice que nunca conocimos la paz realmente. No importa el país en donde nazcas, todo lugar forjó su historia partiendo de conflictos, guerras, y por mucho que haya avanzado, esas bases nunca podrán ser borradas. Es curioso pensar en ello, cuando las personas encargadas de haber causado tantos desastres ni siquiera son las mismas que habitan hoy en día el mismo país. Por algo, tantos países, Melik, Linchet, Nenufar, son tan distintos entre sí. Cada uno eligió su propio camino, su propia historia. Mi padre dice que alguna vez creyó que vivíamos en paz, que ser un prestigio cada día sería más normal, que sus habilidades dejarían de asustar, que los conflictos que tanto dividían a la sociedad quedarían enterrados en el pasado, y así podríamos seguir adelante, hasta que dejó de creer en ello. Porque, al final, no importa cuánto avance la historia, la diferencia entre prestigios y no prestigios siempre estará allí, y la gente nunca aprende del todo a convivir con lo diferente, más cuando solo se vuelve más y más diferente. Mi padre dice que cree que se equivocó, que si hubiera obrado de otra forma, mi realidad no sería esta hoy en día. Pero yo le digo que está bien, que nunca lo sabremos, que no tenemos forma de saber si su decisión fue la peor o la mejor. No conocemos otros escenarios, solo este en el que nos tocó vivir hoy. Prólogo. Era una tarde perfecta, o al menos pretendía serlo. Toda su familia se encontraba reunida en aquella sala, donde increíblemente había un lugar suficiente tanto para sus parientes como los de su esposa. Por supuesto que nadie quería perderse el primer cumpleaños de su pequeña hija. Sonrió al observar a la niña, jugando con el cabello de su madre, sin prestar atención a sus tíos que querían sostenerla, mientras que él se acercaba a hablar con sus padres, quienes se encontraban en el otro extremo de la sala. Pensó que hoy sería un buen momento para intentar hacer las paces con ellos. Sus pasos se volvieron más pausados a medida que se acercaba, las dudas comenzando a rondar su mente. Su madre se volteó al verle, regalándole una agraciada sonrisa. ¿Qué tal se siente tener una hija de 1 año? Le preguntó sin dejar de sonreír. Él se tomó un momento para responder, evaluando sus rostros. Su madre al menos parecía de buen humor. Era algo para aprovechar, antes de que encontrara algo con qué reprocharle, como hacía comúnmente. También sonrió. Es algo loco pensar que pasó 1 año así nada más. Los recuerdos de su esposa dándole las noticias sobre su embarazo aún se sentían tan recientes como si apenas hubiera pasado 1 semana de aquello. Su madre le dio un sorbo a su bebida. Aprovecha ahora, luego no paran de crecer. Cuando te quieras dar cuenta, ya va a estar empezando la escuela. Por favor, no me hables de escuela ahora. Dejó escapar una sonrisa antes de sentir cómo el ambiente volvía a tornarse incómodo mientras los segundos en silencio comenzaban a acumularse. En realidad, nadie sabía muy bien qué decir. Notó cómo su madre tiró suavemente de la manga de su padre para luego hacerle un gesto con la cabeza. No se molestaba en disimularlo. Su padre luego se volvió hacia él, visiblemente nervioso, mientras se aclaraba la garganta. «Escucha, hijo», comenzó su padre, cuando él se vio momentáneamente distraído por lo que parecía ser un ruido que no estaba seguro de dónde provenía, volteando su mirada un instante. «Sí, perdón, me pareció...» Se calló al notar la mirada extrañada que le devolvía su padre, saliéndose del papel de papá orgulloso. Sí, decía, sé que yo y un poco tu madre no somos tan demostrativos, pero quiero que sepas lo mucho que nos alegra verte así, con la familia que formaron la casa. Hizo una pausa para colocar una mano sobre su hombro. El gesto se sentía verdaderamente genuino. Estamos orgullosos de ti, Hayden. No pudo evitar llevar su mirada hacia el suelo, cuando una leve sonrisa se formó en sus labios, considerando qué respuesta dar.
Esto... Gracias. Sé que yo... Sus ojos se abrieron grandes al recapitular las palabras de su padre. Espera... ¿Cómo? No pudo acabar su pregunta al verse perturbado por ese golpeteo de nuevo, esta vez mucho más fuerte que antes. Se volteó de nuevo para observar al resto de invitados. Nadie estaba golpeando nada, todo se veía en total orden. Era aquel sonido de nuevo. Se sentía descolocado, no parecía provenir de un lugar fijo, solo que a cada instante se le hacía más y más intenso. Se volvió hacia sus padres, quienes solo lo miraban con curiosidad. ¿No oyen eso? Su madre negó con la cabeza, arqueando una ceja. ¿Oír qué? Otro golpeteo. Esta vez parecía provenir de arriba. Eso. Suena como si alguien estuviera pegándole a la pared de toda la casa. Sus padres solo intercambiaron una mirada, como si estuviesen preocupados. No hay ningún ruido, hijo. Comenzó su madre en un tono suave. ¿Por qué no vas a sentarte en la habitación de al lado? Te puedo acompañar si quieres. Le regaló una sonrisa que él pudo percibir como incómoda. Pudo jurar que vio rojo por un segundo. Olvídenlo. ¿Cómo podía ser que no escucharan nada? Y solo lo miraban con pena, como si estuviese delirando. Ellos tenían el problema. Debía buscar a alguien más. Sus padres solo estaban viejos y sordos. Sí, tenía que ser eso. El sonido se sentía tan intenso, retumbando contra sus oídos. Cada golpeteo parecía provenir de un lugar diferente, o de todos lados al mismo tiempo. Sintió sus manos temblar con una increíble necesidad de cubrirse de aquel incesante retumbar, y todas las voces de los invitados hablando al mismo tiempo, actuando como si nada. El cuarto comenzaba a sentirse sofocante, y sentía su cabeza palpitar. Necesitaba salir, necesitaba buscar. Hey, Una suave mano sobre su pecho detuvo su andar sin rumbo. ¿todo está bien? Sintió que pudo inhalar y exhalar correctamente luego de lo que pareció una eternidad con aquel penetrante sonido. Y, por un momento, todo parecía estar en paz. Todo había caído en silencio absoluto, donde lo único que existía era la suave voz de Sylvie. Sus labios se separaron levemente, intentando formular una respuesta que parecía no tener. Sabes que puedes decirme lo que sea, ¿no? Sus palabras sonaron como un eco distante. Él solo parpadeó, sintiéndose salir de aquel trance en el que no sabía que había entrado. Sacudió la cabeza intentando concentrarse sobre lo que sea que estaba pasando. ¿No escuchaste nada? ¿Ese golpeteo? Hasta hace un segundo me estaba volviendo loco. ¿Qué? Parpadeó visiblemente confundida. No escuché nada. ¿Acaso tus padres? Y allí estaba de nuevo. Esos segundos de calma que pensó que había encontrado se esfumaron, dejando de percibir como si Sylvie y él fueran las únicas personas presentes en aquella habitación. Eso, por favor, dime que lo escuchas, por favor. Su mirada se clavó con la de ella, pero sus ojos, lejos de mostrar entendimiento, solo se abrieron más, notando un brillo de duda o incluso miedo. Sylvie no tenía miedo de él, solo cuando... A un lado. Se alejó de su tacto para seguir avanzando mientras el sonido volvía a adquirir la intensidad de antes, o incluso peor. Voy a salir y encontrar a quien sea que esté haciendo esto. La puerta de entrada parecía estar increíblemente alejada. Cada paso que daba volvía el sonido más y más penetrante para sus oídos. Si no salía de ese lugar ahora, iba a enloquecer. ¿Cómo podía ser que ni siquiera Sylvie le creyera? Ese sonido era real, estaba en todas partes. Resopló antes de estirar su brazo furiosamente hacia donde se encontraba el picaporte y abrir de golpe la puerta, listo para enfrentar a quien sea que fuera el culpable de ese ruido ensordecedor. ¿Qué quieren?, gritó antes de siquiera mirar hacia su frente. Cualquier sonido se detuvo en aquel instante.
Se quedó callado al notar que detrás de esa puerta solo había una muchacha, quien se limitó a retorcerse incómoda en su lugar. Llevaba puesto un uniforme. Parecía ser una repartidora. La chica solo alcanzó a musitar una disculpa, mientras que él sentía su corazón golpeteando contra su pecho a mil, y solo segundos después notó como todas las miradas de sus invitados estaban fijas sobre él. Todo el mundo lo estaba observando, seguido por una serie de murmullos sobre él y un llanto de bebé, de su hija Suri. ¿Y eso no podía ser? Suri no podía llorar. Dio unos pasos hacia atrás. ¿Nada de esto se suponía que tenía que pasar? ¿No se suponía que algo así volvería a pasar? Elías despertó exaltado. Su corazón palpitaba con fuerza contra su pecho mientras que jadeaba en busca de aire. Se tomó un momento para tranquilizarse y normalizar su respiración. Por un instante, creyó que su corazón iba a salirse de su pecho. ¿Todo había sido un sueño? Claro que sí. Se giró en su lugar para descuidadamente estirar su brazo, dejando que sus dedos tocaran el espacio vacío que había entre las sábanas junto a él. Por supuesto que había sido un sueño. Él estaba solo, sin papá, sin mamá, sin Chris, sin Shelby. Al menos Suri no estaba llorando. Ella nunca lloraba así. Su hija se encontraba profundamente dormida. Lástima que Elías no podía presumir con esa misma suerte. Luego de aquel sueño, pesadilla, se le haría imposible volverse a dormir. Solo le quedaba prepararse para pasar otra noche de insomnio.